Hoy estamos celebrando el tercer domingo de Cuaresma. Estamos, se podría decir, justo en medio de la Cuaresma. Este próximo miércoles será el miércoles de la media Cuaresma. Y la Iglesia pone ante nuestra contemplación y ante nuestra oración el símbolo de la cruz. Y si pensamos bien en el símbolo de la cruz, porque siempre tenemos que pensar en el Evangelio y lo que hizo Jesús como un ejemplo para nosotros y un camino a seguir nosotros en busca de Él, porque si nos queremos unir a Cristo, si queremos ser unos con Él ya en esta vida y más plenamente en el mundo futuro, tenemos que mirar de imitarlo, obrar como Él obró para ser iguales que Él. Y si os fijáis en el ejemplo que nos dio Cristo a lo largo de su vida, fue una vida de renuncia a sí mismo totalmente, de no pensar para Él ni un solo momento. Vivió como un profeta errante, viviendo de limosna, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, a merced de lo que la gente le podría dar, y olvidándose total mismo, solo pensó en cumplir no su voluntad, sino la voluntad del Padre que le había enviado al mundo a salvar a los hombres. Y esto a lo largo del Evangelio, Cristo mismo lo repite muchas veces, a que viene a comunicarnos la palabra del Padre y la voluntad sobre todo del Padre. Y en la cima y en la cumbre de este abandono de sí mismo, cuando está en la cruz, asesinado y torturado por los hombres, por las personas a los que Él había venido a salvar, dice, hay dos momentos justo antes de morir muy importantes. Uno, Él quiere como hombre, aunque es Dios plenamente, quiere experimentar plenamente la sed de Dios, la sed de Dios que tiene el hombre, la tortura que es para el hombre vivir sin Dios, porque sin Dios realmente no somos nada, no tenemos existencia en nosotros mismos, y Él siendo Dios, dijéramos, fuerza a sentirse el abandono de Dios, y es cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y después la segunda frase importantísima sobre la cruz, antes de morir, dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es decir, no solamente perdona a los que en ese momento le están asesinando y le están torturando, sino que pide a su Padre que, como sería justa justicia, que no asesine a aquellos hombres que están matando a su propio hijo. Y esto, en resumen, nos tiene que dar el ejemplo de que nosotros, si queremos ser cristianos, es decir, como Cristo, no por nosotros mismos, sino por la gracia de Dios, tenemos que imitarle. Y eso quiere decir, como ha dicho el Evangelio de hoy, renunciar a nosotros mismos y servir a los demás. Y en este sentido, hoy que estamos prácticamente conmemorando aún, que después haremos una panegírica por el alma del Padre Jaume, pienso que tenemos de una manera muy concreta, vosotros sobre todo que lo habéis frecuentado durante sus 20 años de sacerdocio, ver el ejemplo de que Él nos ha dado a todos y cada uno de servicio a los demás, de entrega a los demás, y en ese sentido de renuncia a su propia comodidad que podía haber tenido, pues por su profesión podía haber tenido una vida incluso económicamente mucho más desahogada. Pero Él vino aquí a Girona y su primer pensamiento, su primer deseo fue el fundar esta parroquia para que las personas que pudieran venir, que quisieran venir, pudieran conocer la alegría de conocer a Cristo, la alegría de la resurrección. Y por eso Él, sobre todo en los últimos tiempos en que su trabajo le dejó libre, se derramó, se dedicó el alma y cuerpo a la Iglesia. Y no solamente en el servicio puramente sacerdotal, que os tengo que recordar que todos nosotros somos sacerdotes y profetas y reyes según la ley de Cristo, sino que también ya en su vida particular, y esto lo puedo conocer y testificar antes de cuando vivía en Barcelona, si una cosa sobresaliente de él es que era un hombre de una afabilidad extrema y de una hospitalidad que muchos de nosotros nunca llegaríamos. Yo recuerdo hace muchos años, en los años finales de los 80, 90,
que las primeras personas que vinieron nada más caer en el telón de acero y cuando hubo el hundimiento de la Unión Soviética, vinieron unas personas de Ucrania, jóvenes, que venían absolutamente despistados de lo que podía ser la vida real aquí, y él a 5 personas o 6 personas los acogió en su propia casa sin ningún miramiento, sin ninguna reserva mental, sabiendo que eso le iba a complicar la vida tanto a él como a su mujer, como a sus hijos, pero que en ese sentido era de un gran corazón abierto, y ya en estas y en cosas que hacía como abogado, por cosas que le ha explicado Dimitri y otros, él tenía una dedicación total al servicio a los demás. Porque el sacerdote, igual que todos nosotros, no es solamente sacerdote en el altar. Todos nosotros tenemos que ser sacerdotes, tenemos que desvivirnos por ayudar a los demás. Porque ahí es donde está realmente la piedra de toque, la piedra angular, para que nosotros podamos ser como Cristo. Ayudar a los demás en todo aquello que necesiten, en todo aquello que busquen, especialmente, evidentemente, en la búsqueda de la verdad y de la alegría que da al conocer y comulgar con nuestro Señor Jesucristo, que nos abre la vida eterna. Pero para eso, como muy bien dice el Evangelio, tenemos que renunciar a nosotros mismos, tenemos que renunciar a nuestro propio egoísmo, a nuestros propios intereses. Y el Evangelio, si os fijáis, es terriblemente paradójico. Y hay una frase que dice: porque quiera ganar o conservar su vida, la perderá. Y eso es clarísimamente porque estamos condenados, estamos abocados, estamos dirigidos hacia la muerte. Pero que quien pierda su vida egoísta, pequeña, muchas veces miserable, material, en bien de los demás, ese la salvará. Y en medio de esta cruz, después de aquí 3 semanas, veremos que se levanta radiante, alegre y majestuosa y victoriosa la resurrección de Cristo. Y eso, si nosotros, ayudando a los demás, también nos cogemos a su mano, seremos tirados de él, de este mundo donde el mal predomina, y viviremos para él para siempre jamás en Cristo nuestro Señor Jesús. Que así sea.